Entonces, la clase pasada, una disculpa, pues ya no les pude dar clase, pero me apoyó lo que era la coordinadora, bueno, la que es la coordinadora de la sección de álgebra lineal, ¿sale? Le había comentado que pues nos habíamos quedado en este tema y más o menos fue lo que se supone que vieron la clase pasada. Ahorita nada más le voy a hacer un pequeño como recuento de esta parte para recordar más o menos lo que es esta cuestión. Entonces, vieron lo que era el espacio renglón y el espacio columna, ¿sale? Prácticamente este espacio viene dado su nombre porque se obtiene a partir de lo que serían los renglones de la matriz que se conforma ya sea por los vectores que nos dan o las columnas igual de los que se obtiene de la matriz de los vectores que nos da el conjunto que nos definen en este caso. Entonces aquí les comento más que nada esa parte, la definición. Y listo. De esa parte también de lo que es el espacio renglón y el espacio columna, como les digo, ya hemos trabajado esta cuestión de las matrices, entonces obtenemos una matriz y de la cual podemos obtener el rango de la matriz. Entonces el rango de la matriz va a ser la dimensión, en este caso, de lo que sería el espacio renglón o el espacio columna, ¿sale? Si se acuerdan, cuando obtenemos las bases de un espacio vectorial, podemos obtener la dimensión. Lo mismo, pues, podemos hacerlo con el espacio renglón y el espacio columna. Obtener la dimensión de la base de este espacio vectorial. Y a partir de esta dimensión es como podemos obtener el rango de la matriz asociada al espacio vectorial. ¿Sale? Entonces, el rango va a ser el mismo número el mismo valor que la dimensión del espacio renglón y el espacio columna, ¿sale? Va a ser el mismo valor, ¿sale? Aquí lo denotamos. Entonces, si es el espacio, en este caso vectorial, es de dimensión 2, entonces el rango va a ser de dimensión 2. ¿Sale? Y pues vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a ser un poquito redundantes porque ya vieron esto un poquito la clase pasada, pero esto vamos a tratar de abordarlo un poquito rápido. Entonces vamos a obtener aquí lo que sería el espacio renglón, el espacio columna, una base y la dimensión de ambos, ¿sale? Así como el rango de la matriz que nos están dando en este caso, que es la matriz B. Listo, entonces. Para el primer inciso vamos a trabajar la matriz tal cual nos la están dando. Vamos a trabajar la matriz B así tal cual nos la están dando. Y vamos a comenzar a escalonar igual aquí por Gauss-Jordan, ¿sale? Aquí, por lo regular, vamos a trabajar, como ya lo hemos venido haciendo con Gauss-Jordan para esta parte. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Aquí vamos a trabajar igual el primer renglón. Entonces, por -2 el primer renglón, debido a que queremos eliminar el primer elemento del segundo renglón.
Y lo mismo vamos a hacer con el tercer renglón, ¿sale? Vamos a tratar de eliminarlo. Entonces, para el segundo renglón va a ser menos 2 por el primer renglón más el segundo renglón. Y esto lo vamos a escribir en el segundo renglón. Para el tercero va a ser menos 4 por el primer renglón. Se lo vamos a sumar al tercer renglón y lo vamos a escribir en ese mismo renglón, ¿sale? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Nos va a quedar 1, 2, 3, 0 y 0. Entonces, menos 2 por 2 nos da menos 4, más 1, menos 3. Y luego, menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 nos da menos 12. Para el tercer renglón, tenemos que sería menos 8 más 7, menos 1. ¿Sale? Y menos 12 más 8 nos da menos 4, ¿sale? Entonces aquí podemos nosotros, primero que nada, pues simplificar alguno de los, bueno, el segundo renglón, o directamente pues trabajar con la simplificación del tercero, del segundo con el tercer renglón. En este caso, nos quedaría como 3 por el renglón 3, al cual se lo vamos a sumar al renglón 2 y lo vamos a escribir en el renglón 2. ¿Sale? Vamos a obtener lo siguiente. Entonces vamos a tener aquí menos 1 y menos 4. Y sería menos 1 por 3 menos 3. Más bien, aquí es por menos 3, una disculpa. Entonces, por menos 3. Entonces, menos 3 por menos 1 nos da 3. Menos 3 nos da 0. ¿Sale? Y luego, menos 3 por menos 4 nos da 12. Menos 12 nos da 0. ¿Sale? Y aquí ya hemos reducido un poco más nuestro sistema. Entonces, aquí podemos seguir reduciendo, pero primero que nada vamos a hacer positivo el tercer renglón. Y entonces sí, ahora sí, vamos a eliminar lo que está sobre la segunda columna, ¿no? De nuestro tercer renglón. En este caso, buscamos eliminar el segundo elemento del primer renglón. Entonces vamos a multiplicar por menos 2 para eliminar este 2 de aquí. ¿Sale? Y vamos a multiplicar el menos 2 por el tercer renglón. Lo vamos a sumar al primero y lo vamos a escribir al primero. Entonces aquí vamos a tener 1, menos 2 por 1 nos da menos 2 más 2, 0. Luego menos 2 por 4 nos da menos 8, más 3, menos 5. ¿Sale? Y así quedaría ya simplificado lo que sería nuestro sistema de ecuaciones. Ya de aquí nosotros podemos obtener las dos ecuaciones con las cuales vamos a trabajar, o los dos vectores. Entonces, en este caso vamos a tener lo que sería A multiplicado por el primer vector y B multiplicado por el tercer renglón, en este caso, el tercer vector. ¿Sale? Entonces, de aquí vamos a obtener que sería A
finalmente nos quedaría como A, coma B, coma menos 5A más 4B. Entonces, por lo tanto, el espacio renglón va a ser el conjunto formado por este vector X, tal que X pues va a ser la siguiente regla de correspondencia, ¿no? Y esta sería la respuesta. ¿Sale? Este es el espacio renglón que estamos buscando. Si ustedes se acuerdan, es más o menos la misma técnica y el mismo procedimiento para cuando teníamos lo que era el espacio generador. ¿Sale? Es prácticamente lo mismo. Entonces, de aquí, una base del espacio renglón, pues serían los dos vectores que obtuvimos. En este caso, 1,0 menos 5 y 0,1,4. ¿Sale? Esa sería una base. Y la dimensión sería 2. ¿Sale? Listo. Entonces, para el segundo, inciso que nos pide lo que sería el espacio columna. ¿Le puedes subir un poco, profe, para ver cómo quedó la matriz arriba? Claro que sí. Hasta ahí o más arriba. Ahí, gracias. Sí. En lo rojo, más bien. ¿Aquí? Sí, listo, gracias. No, ¿de qué? Aquí, por ejemplo, bueno, haciendo ahorita otro paréntesis. Si ustedes, en lugar de poner los dos vectores que obtuvimos de nuestro sistema como la base, quisieran poner algún otro vector, lo que podrían hacer, pues, es darle valores a lo que sería A y B, ¿sale? Siempre y cuando, pues, estos valores pertenezcan a los reales, que es lo que estamos trabajando, ¿sale? Y bueno, entonces, para trabajar lo que es el espacio columna, vamos a trabajar nuestra matriz, en este caso, pero transpuesta, ¿sale? Entonces vamos a trabajar la matriz transpuesta. En este caso vamos a tener 1, 2 y 3, 2, 1, menos 6 y 4, 7 y 8. ¿Sale? Si recuerdan, desde la álgebra de matrices, la transpuesta, lo único que hay que hacer para obtener la transpuesta es poner los vectores como columnas, ¿sale? En lugar de cómo están ordenados, vamos a poner ese vector como columna. Entonces, lo que hacemos es poner este vector como la primera columna. En vez de ser el primer renglón, ahora va a ser la primera columna. El segundo, pues lo mismo, en vez de ser el segundo renglón, ahora va a ser la segunda columna. Y el tercero lo mismo. Simplemente así. ¿Sale? Invertimos lo que sería la posición de cada uno de los elementos. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar para el espacio columna con la matriz transpuesta. ¿Qué pasó, Cristian? También se,
Va a ser por el negativo, ¿no? ¿Mane? Por la negativa. ¿Cuál? La respuesta parecida. No entendí. ¿Puedes volverlo a repetir, por favor? Cristian. Es como, no. Bueno, esta parte no, realmente, por ejemplo, decir la inversa en este caso, que sería a la menos 1, es muy diferente a lo que es la transpuesta, ¿no? De la matriz, por ejemplo. Es diferente. La inversa, como tal, pues hay que seguir un procedimiento más, más específico que lo que es la transpuesta. La transpuesta, como les comento, simplemente pues es intercambiar el orden, ¿no? Que tiene cada uno de los elementos o de los renglones, ¿no? En este caso, como les menciono, para más rápido o más simple, lo que hacemos es que cada renglón, en este caso, sea ahora cada una de las columnas. La inversa como tal, pues no hay que obtener ahí, obtenemos de hecho diferentes valores, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, pues la misma matriz que estamos obteniendo como transpuesta tiene los mismos elementos de la matriz original. La inversa no. La inversa puede tener elementos diferentes, ¿no? Cada elemento es diferente. ¿Sale? No, ¿de qué, Cristian? Listo, entonces, bueno, haciendo ese breve paréntesis, vamos a trabajar con la transpuesta para obtener lo que es el espacio columna. Y lo mismo aquí vamos a ir reduciendo lo que es nuestro sistema. Entonces, de aquí vamos a decir que igual va a ser por menos 2 para eliminar el primer elemento del segundo renglón. Menos 2 que multiplica el primer renglón más el segundo y lo escribimos en el segundo. Luego menos 3 que multiplica al primer renglón, lo sumamos al tercero y lo escribimos en el tercero. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. 0 y 0, menos 4 más 1, menos 3, menos 8 más 7, menos 1. Luego, menos 3 por 2, menos 6, menos 12. Y 4 por menos 3 es igual menos 12 más 8, menos 4. ¿Sale? Esta parte. Entonces, de aquí podemos, y primero que nada, igual simplificar los renglón 2 y 3 para que estén, ahora que el segundo elemento sean 1, por ejemplo, en este caso. Entonces va a ser por menos 1/3 el segundo renglón y lo escribimos en el segundo renglón y por menos 1/12 el tercer renglón en el tercer renglón. ¿Sale? Y nos queda de la siguiente forma. Nos queda 1 y 1. Y acá nos queda 1/3. Y abajo nos queda lo que sería, en este caso, 1 y 4/12, que son igual 1/3. ¿Sale? En este caso. Aquí nos queda 4/12. Y 4/12 pues es igual a 1/3. Entonces aquí, pues ya vemos que dos, sí, adelanto, Carlos, ¿qué pasó? Una duda, profe.
¿No Ajá. podríamos multiplicar el renglón 2 por 4 y luego sumarlo al renglón? O sea, ¿se van a eliminar tanto el primero y el segundo? Sí, sí, Entonces, no, solamente se elimina uno. Pero sí, podemos hacerlo. Sí, lo que mencionas, en lugar de hacer esto, podríamos haber multiplicado por -4 el renglón 2, y sumarlo al 3 y sí, escribirlo en el 3, ¿no? Y sí, sí. eliminar en ese caso el tercer renglón, sí, también es posible. Totalmente, de hecho, pues ahora es lo que vamos con esta otra transformación también. Aquí, Ok. pues, nos hubiera quedado también de esa forma. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a multiplicar por -1 el renglón 2, lo sumamos al 3 y lo escribimos en el 3. Y entonces, finalmente, pues, cualquiera de los dos caminos nos hubiera dado lo mismo. ¿Sale? Sí, totalmente. Gracias, maestro. ¿No de qué? Y listo. Entonces, aquí nos queda de la siguiente forma. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos nuestros dos vectores. Ahora lo que hay que hacer para obtener lo que sería nuestra regla de correspondencia, en este caso, hay que volver a transponer nuestros vectores. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces aplicamos la transpuesta a este resultado y nos va a quedar como antes de eso, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Todavía podemos simplificar un poco más, ¿sale? Hay que, siempre es eh, muy buena práctica simplificar bien nuestros dos vectores, ¿no? En este caso podemos eliminar el segundo elemento del primer vector. Entonces aquí multiplicamos por -2 el segundo renglón, lo sumamos al 1 y de igual forma lo escribimos en el 1. Entonces nos queda 1, 0, 0, aquí 0, entonces nos queda 0 de este lado, -2/3, en este caso más 4, entonces serían 12, 10/3, ¿sale? Y entonces ahora sí ya podemos volver a transponer nuestros vectores. Entonces aplicamos la transpuesta y nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener de nuevo A, que multiplica a nuestra primera columna, más B, que multiplica a la segunda. Listo, entonces aquí vamos a decir, por lo tanto, nuestro espacio columna va a ser en este caso ¿sale? Así quedaría esta parte de nuestro espacio columna. Entonces, una base y lo mismo, ¿no? La dimensión. Entonces, la dimensión de nuestro espacio columna es 2.
¿Sale, vale? Y listo, finalmente, para el tercer inciso, el rango de B en este caso es 2. ¿Listo? ¿Alguna duda de esta parte? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, prácticamente esto es lo mismo que les comentaba que el espacio generador. Es lo mismo que se aplica para lo que sería el espacio renglón y columna. Y los demás conceptos, ¿no? La base y la dimensión, ¿no? El nuevo concepto, pues, es el rango, ¿no? De la matriz, en este caso. De ahí en fuera, pues, lo demás, sí, como ustedes decían, es el repaso, ¿no? Prácticamente es lo mismo que ya hemos trabajado. Bien. Entonces, el siguiente concepto, de hecho, es en el temario viene como el segundo tema a abordar. Realmente no le veo mucho caso a abordarlo en el segundo subtemita de esta parte, debido a que, pues, la parte de isomorfismos, sí les vuelve un poquito más sencillo trabajar los espacios vectoriales, pero luego todo lo quieren manejar, con un isomorfismo. Entonces, yo prefiero verlo más adelante en esta parte ya casi final, que es donde ya tiene un poquito más de sentido debido al siguiente tema, ¿no? Que son las transformaciones lineales. Y esta parte última que son las funciones de variable real. Entonces, existe este concepto que se llama isomorfismo entre espacios vectoriales. Y dice lo siguiente, más o menos lo siguiente la definición. Entonces, dos espacios vectoriales pueden ser isomorfos si tienen la misma dimensión, ¿sale? Aquí ya debemos de trabajar la parte de la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, si la dimensión de dos espacios vectoriales es la misma, nosotros podemos decir que esos espacios vectoriales son isomorfos, ¿sale? Entonces, vamos a decir que la función f, en este caso, es la función de isomorfismo, que va a ser del primer espacio vectorial U al espacio vectorial V, ¿sale? Así es como se va a notar la cuestión del isomorfismo, como una función. Entonces vamos a decir que la función f es biyectiva, ¿sale? En esta parte. Entonces puede ir tanto del del espacio vectorial O al V y del V al O, ¿sale? Podemos hacer cualquiera de los dos isomorfismos y venir de uno al otro y del otro al primero. Función del isomorfismo o el isomorfismo como tal, cumple las siguientes dos propiedades, ¿sale? La primera de ellas, si ustedes recuerdan ya lo que hemos trabajado, pues tiene que ver con la operación de suma, ¿sale? Que es muy relevante en la cuestión de trabajar con lo que son los espacios vectoriales, ¿sale? Entonces, aquí prácticamente trabajamos lo que sería de la misma forma, pues, una cerradura de en este caso con los vectores aplicando lo que sería el isomorfismo. Podemos decir en la parte izquierda que el isomorfismo de la suma de dos vectores, en este caso va a ser igual a aplicar el isomorfismo, en este caso en el primer vector, y aplicar el isomorfismo en el segundo vector, y a su vez, pues al sumar ya los dos vectores habiendo aplicado el isomorfismo, tenemos que obtener el mismo resultado del otro. La otra propiedad que cumple, que tiene que ver en este caso con la multiplicación por un escalar,
es que si multiplicamos el escalar por el vector y luego aplicamos el isomorfismo, va a ser igual a si multiplicamos el vector, en este caso, el vector ya aplicando el isomorfismo, y después multiplicarlo por el escalar que tenemos, ¿sale? Entonces tenemos que obtener el mismo resultado. Habiendo cumplido estas dos propiedades, podemos decir que pues la función de este isomorfismo que aplicamos o que estamos llevando a cabo es posible, ¿no? Entonces el isomorfismo es aplicable en esos dos espacios vectoriales. Y aquí pues les menciono, los dos vectores pertenecen a un mismo subespacio o espacio vectorial. Y en este caso pues el escalar al campo, ¿no? Que se está trabajando, que pueden ser los reales por lo regular. Entonces, por ejemplo, para el espacio vectorial de los polinomios de grado 2, podemos decir que este es isomorfo al espacio vectorial de las ternas, ¿sale? O de R3. Entonces, si se acuerdan, lo que teníamos como el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 es ax cuadrada más bx más c, ¿sale? Y el espacio vectorial en R3, en este caso tenemos que es a, b, c. Así a grandes rasgos, pues la definición que hemos trabajado. Entonces, si nosotros aplicamos la función de isomorfismo, en este caso del primer espacio vectorial al segundo, podemos ver que es aplicable, ¿sale? En esta parte podemos verlo a simple vista, ¿sale? Si sacamos lo que sería una base, en este caso la base canónica de cada uno de los dos espacios vectoriales, pues sabemos que la dimensión de cada uno de los espacios vectoriales es de dimensión 3, ¿sale? Entonces, la dimensión es la misma, aquí en este caso. Es la misma, es de dimensión 3. En lo que es los polinomios a las ternas, ¿sale? Entonces, podemos aplicar el isomorfismo de los polinomios a las ternas y de las ternas a los polinomios, ¿sale? De cualquiera de los dos. Siempre que trabajemos el isomorfismo, hay que cerciorarnos que cuando terminemos de trabajar, para ya lo que deseemos desarrollar, ¿no? En este caso, al aplicar el isomorfismo, volver al isomorfismo original, ¿no? En este caso, si pasamos del polinomio a las ternas, y trabajamos con las ternas para hacer nuestro desarrollo, entonces hay que volver al final a ponerlo como polinomio, ¿sale? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de esta parte. Entonces, nos dice el siguiente ejemplo lo siguiente. Dice establecer un isomorfismo con alguno de los espacios vectoriales conocidos para el siguiente espacio vectorial. Y nos pone aquí un espacio vectorial con polinomios. Entonces nos dice la definición que A es el espacio de los polinomios, donde tenemos ax cuadrada más bx más a menos b, ¿sale? Y nos dice que los elementos pues pertenecen a los reales, ¿no? En este caso a y b. Entonces, nosotros podemos decir, aplicando una función de isomorfismo, que A en este caso, bueno, primero que nada, aquí hay que obtener, como les decía, la dimensión, ¿sale? Entonces, primero hay que obtener una base. La base de A. Entonces, una base de A, ustedes estarán de acuerdo que sería, en este caso, x cuadrada más 1 y x menos 1.
Por lo tanto, la dimensión de A, pues es 2. Entonces, nosotros vamos a buscar que el isomorfismo que apliquemos sea con un espacio vectorial de dimensión 2, en este caso. ¿Sale? Entonces, de los espacios vectoriales de dimensión 2 que conocemos, tenemos uno igual que es el más simple y el más particular para trabajar. Entonces podemos aplicar el siguiente isomorfismo. En este caso A, pues el isomorfismo con lo que sería R2, ¿sale? Que es lo que sería nuestro espacio vectorial más simple, ¿no? Para trabajar lo que serían los pares ordenados. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que en este caso, bueno, si tomamos dos vectores para cada uno de los casos, primero que nada, en esta parte, nosotros podemos tener lo siguiente, ¿no? Si aplicamos el isomorfismo, podemos decir, en este caso, tomando dos polinomios de lo que sería nuestro conjunto A, aplicando el isomorfismo podemos obtener dos pares ordenados diferentes, ¿no? En este caso, si aplicamos el isomorfismo. Entonces aquí aplicando el isomorfismo, en lo que sería cada uno de nuestros vectores que provienen de, en este caso, el conjunto A, obtenemos lo que sería pares ordenados. Aquí podemos hacer, en este caso, la aplicación de las propiedades para observar si se cumple o no se cumple esta cuestión de nuestro isomorfismo. Entonces, aplicando la primera propiedad, vamos a tener que si aplicamos el isomorfismo, que es nuestra función f siempre esta parte, en la suma, ¿no? En este caso, de a1x cuadrada más b1x más a1 menos b1, más lo que sería a2x cuadrada más b2x más a2 menos b2. Esto tiene que ser igual, pues, a cada uno de los isomorfismos, ¿no? De los vectores por separado. ¿Sale? Entonces aquí déjenme ponerle en otro color para que se distinga un poquito mejor. En este caso me falta un paréntesis. Listo. Entonces, aplicando la propiedad tenemos esto, ¿no? Esto es lo que nos dice la definición. Entonces, desarrollamos esta parte para, pues, verificar que se cumpla, ¿no? La parte del isomorfismo. Entonces, vamos a tener, en este caso, que va a ser A1 más A2 por X cuadrada más B1 más B2, en este caso por X, más A1 más A2 menos B1 más B2, ¿sale? En este caso. En esta primera parte, del otro lado, lo que podemos hacer es aplicar, como les decía, directamente
aquí lo que sería el isomorfismo. Entonces aquí vamos a tener A1, B1 más A2, B2. ¿Sale? En esta parte. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo en esta cuestión de obtener el isomorfismo en la parte izquierda, vamos a obtener ya directamente A1 más A2, B1 más B2. Y del otro lado, aplicando la suma de las dos coordenadas, vamos a tener A1 más A2, B1 más B2. Entonces, si se pueden dar cuenta, son iguales si se cumplen, ¿no? Si cumplen esta primera propiedad. Entonces, si se dan cuenta, al hacerlo por separado, hacer primero la suma de los dos vectores y después aplicar el isomorfismo, pues es lo mismo que aplicar primero el isomorfismo en cada uno de los vectores y hacer la suma. Nos da el mismo resultado. Entonces, podemos proceder a la segunda propiedad que nos dice, ¿no? En este caso, si multiplicamos por un escalar el vector, va a ser igual a que el escalar multiplica el isomorfismo de nuestro vector. ¿Sale? Entonces, de este lado nos va a quedar directamente aquí, bueno, será el isomorfismo de alfa por A1, x cuadrada, más alfa por B1x, más alfa por AB1, bueno, A menos B1. Finalmente, de este lado, vamos a tener alfa, que multiplica directamente aquí al par ordenado. Sale aquí primero aplicamos el isomorfismo. Entonces aquí directamente, ya aplicando el isomorfismo en la parte izquierda, vamos a tener alfa A1, alfa B1. Listo, aplicando la multiplicación, alfa A1, alfa B1, ¿sale? Y se cumple. Entonces, por lo tanto, el isomorfismo pues es válido, ¿sale? En esta parte. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Sí se entendió más o menos de qué trata esta parte del isomorfismo? Estos dos puntos solo es probar la condición para decir que sí se cumple. ¿Aquí o 1 y 2? 1 y 2. Ah, son las propiedades. Ajá, en este caso, las propiedades, aquí, que les definía, en esta parte de aquí, son pues sí, la condición para que se cumpla el isomorfismo, para que podamos decir que el isomorfismo, pues, es válido entre esos dos espacios vectoriales. ¿Sale? De esa manera, pues, podemos comprobar que, que está bien lo que planteamos, ¿no? En este caso, el isomorfismo que hemos planteado. Muy en cuenta al momento de aplicar el isomorfismo, pues la dimensión, ¿no? En este caso, la dimensión del espacio vectorial que estamos trabajando. Para que, pues, así, pues, no haya falla, ¿no? Y que el isomorfismo esté bien planteado, ¿no? Por ejemplo, aquí que ya les, antes de aplicar las propiedades, pues, les había puesto, ¿no? Esta parte. Aquí, tomamos dos vectores, y a cada uno de esos vectores, si le aplicamos el isomorfismo, pues, obtenemos esta parte de los pares ordenados. ¿Sale? Entonces planteamos primero esas cuestiones y después podemos trabajar ya las propiedades y ver cómo se comporta, ¿sale? En esta cuestión.
De otra forma, podríamos plantear otro isomorfismo también en esta cuestión, que nos ayude a, a visualizar diferente el conjunto. ¿Sale? Inclusive también podríamos plantearlo como un isomorfismo con R3 también, podría ser posible. En este caso, con un subespacio de R3, si lo quieren ver así. Sí, ¿qué pasó, Tomás? Una pregunta, profe. Ujú. Lo que es la suma de A menos B no se toma en cuenta para llegar al isomorfismo, para llegar a la comprobación del isomorfismo. ¿O? En esta parte, tanto. Aquí, por ejemplo, el objetivo del isomorfismo, más que nada, es que se facilite el trabajo con los conjuntos o los espacios vectoriales, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo en los ejercicios que hemos trabajado, de hecho, si ustedes se acuerdan, este conjunto ya lo trabajamos en uno de los ejercicios. Este conjunto A de este tipo de polinomios. Si ustedes trabajaron, de hecho, lo que era el espacio vectorial, si no mal recuerdo, verificar si era un espacio vectorial. Entonces, si ustedes aplican el isomorfismo para ese ejercicio y aplican este isomorfismo llevándolo a lo que sería los pares ordenados y trabajan las propiedades de espacio vectorial sobre este isomorfismo de pares ordenados, van a obtener la misma verificación de lo que hicieron con la verificación original trabajándolo como polinomio así como tal. Es lo mismo. Pero como les decía, no es el único. Si ustedes quieren tomar en cuenta lo que sería A menos B, también es posible. También podemos hacerlo posible. Como les decía, podemos hacer un espacio vectorial isomorfo a R3. Podemos hacerlo como R3 y se cumpliría también. En este caso, un subespacio de R3 que cumpla esta cuestión, ¿no? Se los voy a plantear nada más. Ese sí no lo vamos a verificar como tal. Bueno, gracias. En dado caso, si quieren, incluso caso moral nada más. Ahí sí no es tanto problema. Podríamos plantear el siguiente isomorfismo. Entonces, sería, de hecho, el conjunto A, en este caso, isomorfo a lo que sería R3. Entonces, vamos a decir que un cierto vector, vamos a decir en este caso, bueno, lo voy a plantear así. Va a ser el par ordenado A1, B1, A1 menos B. ¿Sale? Donde en este caso, pues sí, nuestro R3, bueno, el subespacio de R3, inclusive lo podemos llamar diferente, pero lo voy a definir entonces. No sé, sería un subespacio B, vamos a llamarle B. Entonces B va a ser el subespacio, en este caso de las ternas, tal que en este caso C va a ser igual a A menos B. Para todo AB que pertenece a los reales. ¿Sale? Este sería un subconjunto, un subespacio de R3. ¿Sale? En este caso. Entonces, B es un subespacio porque si nosotros sacamos, de hecho, la base de B, lo podemos ver la base canónica, ¿no? En este caso igual podemos decirlo así. Vamos a ver que es el vector 1, 0,1, ¿no? Y el otro vector va a ser
el vector 0, 1, menos 1. Si lo observamos bien, pues la dimensión de B es 2. Y corresponde, ¿no? De hecho, corresponde un tanto a la base que tenemos inicialmente en A. También, esta parte. Tenemos aquí x más 1 y x menos 1, ¿no? Más o menos es el mismo vector. Tenemos 1 y 1. Y acá 1 y menos 1, ¿no? Los coeficientes se mantienen. Entonces, este sería otro isomorfismo. Pero aquí, pues, como les decía, hay que tener bien entendido esta cuestión, ¿no? Sí es un isomorfismo con R3, pero en este caso ese conjunto en R3 es un subespacio más que nada de R3, ¿sale? Son ternas, pero son ternas muy específicas, ¿no? En este caso, que la tercera coordenada, bueno, la tercera término de nuestra terna está digámoslo que en combinación, ¿no? O en dependencia lineal de los otros dos términos. Sale aquí igual vemos esta parte de la dependencia lineal que hay que tener muy en cuenta. Y podemos trabajar de igual forma, como les decía, las propiedades de espacio vectorial con con este isomorfismo y van a ver que se cumple. Al final del día se cumple y vamos a poder decir que nuestro espacio vectorial A, nuestro conjunto A, pues sí cumple la cuestión de espacio vectorial, de ser un espacio vectorial. Con cualquiera de los dos isomorfismos que trabajemos. Sí, no sé si hasta ahí quedó bien la duda o el tema. ¿Podría Más o menos. explicar de nuevo? Ah, bueno. Más o menos, ajá, ¿qué parte, Carlos? La base del primer ejercicio. De la base de A, Sí. en esta parte. Aquí Sí, acuérdense que para obtener una base, ya que tenemos un conjunto, como les decía, cuando vimos el tema de base, del espacio vectorial, de hecho aquí viene la pregunta, a ver alguien si estuvo atento en esa parte. ¿De qué dependía, inclusive la dimensión de la base, ¿no? ¿De qué dependía saber de qué valor era la dimensión de la base de un espacio vectorial? del número de elementos del espacio. Exactamente. Entonces aquí es donde vemos esta parte, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene especificados nuestro conjunto? 2 A y ¿no? B. Ajá, A y B. Entonces aquí los vemos, ¿no? A y B. Son dos elementos. Entonces, de ahí que pues sabemos más o menos, intuitivamente, obviamente, cuál es la dimensión de nuestro conjunto, ¿no? Entonces, para obtener lo que sería una base, lo más sencillo es darle valores, ¿no? En este caso, para el primer vector, decimos que A es igual a 1 y B es igual a 0. Para el segundo vector, decimos que A es igual a 0 y B es igual a 1. Damos esos valores, ajá, para obtener lo que sería la base. En este caso es así como obtuvimos esta base. Entonces, para el primer vector, si A vale 1 y B 0, entonces aquí eliminamos esta parte y eliminamos esto. Entonces nos queda, si A vale 1, entonces nos queda x cuadrada. Y acá nada más nos queda 1, entonces nos queda x cuadrada más 1. A vale 0 y B vale 1, entonces aquí eliminamos esta parte y esta. Entonces si vale 1, aquí nos queda x y aquí menos 1. Entonces nos queda x menos 1. ¿Sale? Así es como tuvimos esta primera base. Si se acuerdan cuando trabajamos lo que era la base canónica, que era el ejemplo más claro para obtener una base de un espacio vectorial, le íbamos dando estos valores a cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, para R3, de hecho vamos hasta acá abajito. Entonces, por ejemplo,
para el conjunto en R3, que teníamos que eran las ternas A, B, C, ahí directamente, pues teníamos el primer caso, donde A vale 1, B vale 0 y C vale 0, ¿no? El caso 2, que es para el segundo vector, donde A vale 0, B vale 1, C vale 0. Y el caso 3 para el tercer vector, donde A vale 0, B vale 0 y C vale 1, ¿vale? De esa manera es como se va obteniendo una base canónica, ¿no? O una base en para un espacio vectorial. Esa es una forma. Por eso es importante conocer para esta cuestión lo que es el espacio vectorial generador, ¿no? Por ejemplo, o el espacio renglón, o el espacio columna. Ya teniendo en este caso ya la estructura de nuestro conjunto, acuérdense muy bien esa parte también, de hecho quiero hacer esa anotación de su segundo ejercicio, creo, es segundo ejercicio. Una parte es la estructura que tenemos. Ajá, en este caso la estructura de nuestro conjunto es esta primera parte de la definición, ¿no? ¿Qué es lo que está definido aquí? ¿Qué estructura es? Entonces aquí tenemos una estructura de polinomios, ¿no? En este caso son los polinomios. En las ternas pues tenemos lo que es la terna, ¿no? Las coordenadas de 3 dimensiones. En 2 dimensiones pues las coordenadas nada más, ¿no? Esa es la estructura. Una parte es la estructura y la otra los elementos, ¿no? Entonces, esa estructura tiene diferentes elementos, ¿no? En este caso, el elemento A, el elemento B y A y B, ¿no? Por ejemplo. Y en R3, el elemento A, B, C. Las matrices, ¿no? Los elementos A, B, C, D, ¿no? Por ejemplo, para las matrices cuadradas de orden 2. Esa es otra cosa. Los elementos son parte de la estructura, pero no son la estructura completa, ¿sale? Entonces, ahí hay que hacer la división. Los elementos pertenecen al campo, en este caso ya hablando del espacio vectorial. Los elementos son parte del campo, en este caso el campo nos lo menciona aquí, ¿no? En dado caso, por ejemplo, cuando veíamos la base canónica, podíamos ver, por ejemplo, con los complejos que teníamos, tenía la estructura, por ejemplo, de pares ordenados, pero esos pares ordenados podían tener, estar sobre el campo de los reales, ¿no? Entonces, los elementos, a pesar de que eran del conjunto de los complejos, los elementos eran del campo real, entonces los veíamos de forma binómica, ¿no? Cada una de las coordenadas de los elementos de nuestra coordenada, ¿no? Ahí teníamos, ¿no? Por ejemplo, para C2 sobre los reales, que eran las coordenadas A1, BI, ¿no? A1, BI. Y del otro lado, no sé, A2 más B2, ¿no? Entonces, así de esta forma, pues teníamos lo que eran elementos de los reales, pero la estructura era pares ordenados de los complejos, ¿no? En este caso, eran pares ordenados complejos. Esta es una forma. Si lo veíamos nada más como complejo, de hecho, solamente como pares ordenados con elementos en los complejos, pues ahí sí no podríamos tener un Z1 y un Z2. De hecho, por ahí, alguien me preguntó de uno de los ejercicios donde les especificaban un conjunto más o menos así, si no mal recuerdo. Entonces aquí, por ejemplo, era el conjunto de los pares ordenados complejos, ¿no? Sobre un campo complejo. Entonces aquí trabajamos los complejos de esta forma, ¿no? En vez de la binómica. Así es un complejo como tal. Podría ser binómica, podría ser en forma exponencial, en forma trigonométrica, ¿no? Pero es un complejo. Entonces aquí podríamos trabajarlo así. De hecho, cuando trabajaba en esta parte,
en ese ejercicio, pues lo trabajaban de esta manera y trabajaban las propiedades tal cual, ¿no? Tal cual como si lo trabajaran con reales. Entonces aquí decíamos lo mismo. No se podrían decir para la cerradura, ¿no? Z1, permítanme, Z2 más Z3, coma Z4, ¿no? En este caso. Entonces aplicaban la cerradura y ya si querían darle valores, le podían dar valores de la forma que ustedes quisieran, ya fuera en binómica, exponencial, trigonométrica, y al final del día les daban, ¿no? Por ahí surge la interrogante, ¿no? ¿Qué pasa si yo aplicando mi propiedad, al final no se me da que les gusta, ¿no? No se aplique un i más 8 igual a i más 8, ¿no? O no sé, un 8 igual a 8 también. O un i igual a i. Cualquiera de estos tres resultados, si ustedes aplicando valores, les da cualquiera de estos tres resultados, cualquiera de los tres resultados pertenecen al campo de los complejos, ¿sale? Aquí, ¿por qué? Porque los complejos, recordemos que tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces, aquí evidentemente les podía dar como resultado un real si ponían valores, o un resultado imaginario si ponían igual los valores, ¿no? Y pues si les daba de forma binómica, si lo trabajan en forma binómica, pues también lo mismo. Entonces aquí, como les decía, hay que tener muy, muy en claro qué es la parte más que nada la estructura y los elementos de esa estructura, ¿no? De esta parte, para que no haya confusión. Que de hecho fue lo que sucedió un poquito en el ejercicio 2, que confundieron lo que era la estructura con los elementos de esa estructura. ¿Sale? No sé si hasta el momento tienen duda todavía o ya quedó un poquito más claro. O ya los confundí más. No, sí, eso ya me quedó claro. O sea, mi pregunta era dónde sale el más 1, pero Ajá, ya vi que es del A menos B y entonces como A vale 1 queda ándale, solamente el 1 y, o sea, no había exactamente. visto eso, pero ya quedó claro, maestro. Muchas gracias. Sí, sí, de hecho es ahorita lo que les quería aclarar de esa parte del ejercicio, pero ahorita vamos para allá. Entonces, no sé si tengan más dudas del isomorfismo. Realmente, como les digo, es muy simple aplicarlo. Si tenemos ya bien entendidos los conceptos en esta parte de espacio vectorial como tal, como les decía, la estructura de los elementos, la base y la dimensión, ¿no? Ya teniendo bien claro esta parte de la base y la dimensión, lo demás lo pueden ustedes obtener, ¿no? Aquí, como les digo, les di el ejemplo básico con los pares ordenados y les planteé el otro, ¿no? Que es con R3, ¿no? Un subespacio de R3, que también cumple. Si ustedes trabajan las dos propiedades que les di con este subespacio, va a cumplir al final del día. Y podemos trabajarlo de ida y vuelta, ¿sale? Y de hecho, por ejemplo, ya que preguntaba Tomás de esta parte, desde mi perspectiva yo creo que es más recomendable que lo trabajemos con este subespacio de R3, porque estamos ya trabajando o tomando en cuenta lo que es el último elemento del polinomio, que es a menos b al final del día. Y cuando regresemos al isomorfismo original, pues es más sencillo, ¿no? Es más simple acordarnos que teníamos este elemento, que si lo trabajamos nada más con las coordenadas, ¿no? En dos dimensiones, ahí se nos dificultaría un poco, ¿no? Luego llegamos a equivocarnos y dejar el polinomio nada más con los dos elementos. Entonces ahí ya el isomorfismo, cuando lo volvemos a trabajar de vuelta, pues llega esta confusión a entorpecer las cosas, ¿no? También. Entonces, como les digo, hay que tener bien en claro esta cuestión para saber qué isomorfismo es el más adecuado para aplicar, ¿no? En esta parte. Bueno, entonces si quedó claro esta cuestión, vamos a lo último. La última parte de este tema. Entonces, el último concepto
que hay que abordar son los espacios vectorial de funciones de variable real, ¿sale? Aquí vamos a trabajar con funciones. No, aquí no tanto como se trabaja en lo que sería este cálculo, sino más como algebraicamente. Aquí vamos a ver las funciones más algebraicamente. Yo creo que lo más fuerte que vamos a tocar de esta parte serían como las derivadas, pero de ahí en fuera lo demás es pura álgebra. Entonces aquí primero que nada vamos a tener dos conjuntos, A y B, que van a estar asociados por una función, ¿sale? Ahorita ya vimos esta parte de lo que es la función con el isomorfismo. Entonces vamos a tener la función, en este caso, de los elementos de A que van a pertenecer, o bueno, que tienen su imagen en el conjunto B, ¿vale? Ese es prácticamente lo que nos dice esta parte de la función. Los elementos que tiene A, en este caso que tienen una imagen en el conjunto B, ¿vale? Entonces vamos a decir que A y B tienen como elementos, sí, bueno, en este caso los dos conjuntos tienen como elementos a los reales. Entonces la función que vamos a tener va a ser una función de real a real, ¿sale? Entonces vamos a tener una función que va de un elemento de un número real a otro real, ¿sale? Entonces nos da otro real. Es por eso que esta parte es conocida como función de variable real, ¿sale? Debido a que como nuestra variable es un elemento real y como resultado obtenemos una imagen en este caso que es igual a un número real, nos da esta característica, ¿no? Que sea una función real de variable real. Realmente de ahí el nombre. Entonces de aquí vamos a llamar, en este caso F mayúscula, al conjunto de funciones de variable real, ¿sale? Entonces, F mayúscula va a ser el conjunto de funciones de variable real. Lo podemos definir, si no lo visualizan, como F1, F2, F3, así, hasta Fn, ¿no? N funciones, ¿no? Ese va a ser el conjunto de las funciones de variable real. Entonces, vamos a decir también que F es un espacio vectorial si cumple las siguientes propiedades, que es igual a lo que ya definimos un poco con el isomorfismo. Entonces, en este caso, dos funciones, f y g, que pertenecen a nuestro conjunto o nuestro espacio vectorial, y en este caso x, que pertenece a nuestro campo, que es R. Entonces, vamos a decir que la suma de estas dos funciones que dependen de x va a ser igual a sumar la imagen de la primera función más la imagen de la segunda, ¿sale? Que esto es de la álgebra de funciones que ya trabajaron un poquito en cálculo. La segunda propiedad, igual aquí es para cualquier función y un escalar que igual pertenece a nuestro campo. Vamos a decir que el escalar multiplicado por esta función va a ser igual a multiplicar el escalar por la imagen de esta función, ¿sale? Entonces aquí es lo mismo. De hecho, se me pasó en esta cuestión en el isomorfismo, pero se aplica de igual forma aquí. Estas dos propiedades tienen un nombre, tanto en isomorfismo como aquí en los espacios vectoriales de variable real. Entonces, permítanme tantito. Bueno, así está bien. Entonces, aquí es esta propiedad, lo que en donde interviene la suma, tanto en isomorfismo como aquí, es el principio de superposición. Y este de aquí es el principio de homogeneidad. ¿Sale? Así se le conoce. De hecho, estos dos principios tienen una aplicación
más tangible en lo que es circuitos electrónicos y electricidad, más que nada. Sale ahí cuando trabajan lo que es voltaje y ahí se me va esta parte. Resistencia y conductividad, si no mal recuerdo, es el otro. Ahí es donde se aplica un tanto en esas ecuaciones de electricidad, esta parte del principio de superposición y el principio de homogeneidad. Ya lo van a ver más adelante. Eso es, como les digo, una aplicación de esta parte. Entonces, cumplen pues esta cuestión, ¿no? Estas dos propiedades. De aquí pues es básicamente lo que hay que saber del espacio vectorial. Aquí ya no vamos a trabajar el aplicar las propiedades, como les digo, es álgebra de funciones, ya lo trabajaron en cálculo, entonces ya no veo mucho caso trabajarlo, y ya hemos trabajado repetitivamente estas propiedades en subespacio vectorial, en espacios vectoriales, ¿no? Entonces, ahí ya no hay fallo. Ahí, como les digo, como ya son funciones de variable real, y las que vamos a trabajar ahorita, pues pertenecen realmente, no hay tanto conflicto. Entonces, ya que vimos esta cuestión de que las funciones de variable real pueden ser un espacio vectorial y cumplen estas dos propiedades, ¿no? Que es homogeneidad y superposición. Que igual, como les digo, es el principio del subespacio vectorial que ya trabajamos. Entonces, podemos decir que este espacio vectorial de funciones de variable real cumple con el concepto de combinación lineal, ¿no? Y por lo tanto, la dependencia lineal de funciones. Entonces, debido a que es un espacio vectorial, como les digo, entonces sus elementos los podemos escribir en combinación lineal, ¿sale? Entonces, nosotros podemos decir que existe una combinación lineal de un conjunto de funciones. Nosotros podemos tener un cierto conjunto de funciones, una disculpa, y a partir de este conjunto, nosotros podemos escribir una ecuación de dependencia lineal, gracias al concepto de combinación lineal, y obtener ciertos escalares que nos den esta parte, ¿no? De la dependencia lineal. Entonces aquí decimos que si existen los escalares, más bien, si los escalares son igual a 0, todos los que están involucrados en la ecuación de dependencia lineal, entonces nuestro espacio vectorial F va a ser linealmente independiente, ¿vale? Aquí es el mismo concepto que ya trabajamos con los espacios vectoriales, ¿no? Anteriormente. Entonces, este conjunto de funciones de variable real va a ser linealmente independiente si estos escalares que están involucrados en la ecuación son igual a 0, ¿no? En caso contrario, igual que lo vimos en los primeros conceptos, pues va a ser linealmente dependiente, ¿no? Entonces va a haber dependencia lineal entre las funciones. Para esta parte, existe un método que nos ayuda a obtener la dependencia, más bien la independencia lineal, o si la dependencia lineal de este conjunto de funciones, que se conoce como Wronskiano. O sea, es un método. Entonces, el Wronskiano dice lo siguiente. Entonces, para cada elemento de nuestro conjunto, ¿sale? De nuestro conjunto de funciones de variable real, va a existir al menos una derivada, bueno, o n-1 derivadas para esas funciones en un cierto intervalo, ¿no? Sale en un intervalo A y B. Entonces, para el determinante siguiente, el determinante W de X, que así se denota de Wronskiano, de aquí, W de X es el Wronskiano, y es un determinante. Este determinante está diseñado a partir de lo que son las funciones y cada una de sus derivadas. Entonces, primeramente, en el primer renglón vamos a tener lo que es cada una de nuestras funciones, que nos va a dar el conjunto. Y abajo de cada una de estas funciones, los siguientes renglones van a ser las derivadas de cada uno de esas funciones. ¿Cuántas veces vamos a derivar? Vamos a derivar tantas veces como funciones tengamos. Entonces, aquí vamos a derivar, de hecho,
n-1, ¿no? Funciones. Entonces, si tenemos 3 funciones, vamos a derivar n-1, ¿sale? Entonces va a ser de la siguiente forma. Van a ser 2 veces, ¿no? Entonces vamos a obtener 2 derivadas. Si tenemos 3 funciones, aplicamos en la ecuación de n-1 y obtenemos que va a ser 2. Entonces vamos a obtener 2 derivadas, ¿no? Entonces los siguientes 2 renglones de nuestro determinante van a ser la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, este determinante, como les digo, se conoce como Wronskiano del conjunto de funciones. Para este determinante va a existir un valor x0. Ajá, entonces va a existir un valor en el intervalo que nos pueden plantear. Y ese valor que obtengamos tiene que ser diferente de 0, ¿sale? Entonces, el Wronskiano, al final del día, que va a ser el determinante que obtengamos, tiene que ser diferente de 0 para decir que nuestro conjunto es linealmente independiente, ¿sale? Entonces, ese valor que vamos a obtener, que posiblemente sí está dentro del intervalo, o tiene que estar dentro del intervalo AB, que nos pueden plantear, en este caso, tiene que darnos diferente de 0, ¿no? Para decir que es linealmente independiente el conjunto. Sí, por lo particular, no nos da el determinante diferente de 0 y nos da 0 el determinante, entonces el Wronskiano igual a 0. Aquí el método pues ya no puede concluir, no decide. Entonces aquí el método no puede concluir que haya dependencia o no haya dependencia lineal para el conjunto. Entonces aquí hay que regresar a la primera parte, a la ecuación de dependencia lineal, para obtener si sí es o no linealmente independiente el conjunto. Y es un método, ¿no? Hay algunas otras, podemos hacer algunas otras aseveraciones, donde con nada más el trabajo de los dos, de los vectores que nos den o las funciones que nos den, decir, esta función es dependiente de la otra por esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver un caso por ahí. Entonces, no sé si hasta el momento quedó más o menos claro esta cuestión de la dependencia lineal de funciones. O hasta el ejercicio es donde ya entran las dudas. Sí, hasta el ejercicio. Sale. Listo, entonces vamos pues a un ejemplo. Entonces aquí primero que nada nos dice determinar si los siguientes conjuntos son linealmente independientes. Aquí nos plantean pues rápidamente un conjunto, dos conjuntos de funciones, ¿no? En este caso. Entonces para el primero tenemos que es seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x y 1. Aquí pues rápidamente, ¿no? Vamos a trabajar con lo que sería el Wronskiano. Como les digo, primero que nada vamos a poner en el primer renglón cada una de las funciones. Y en los consecuentes, aquí pues tenemos 3, como les decía, ¿no? Tenemos 3. Entonces, n-1. Aquí 3 menos 1. Entonces vamos a obtener la primera y la segunda derivada, ¿no? 2 derivadas. Entonces, para el primero, que es el seno cuadrado de x, vamos a tener que es, en este caso, 2 seno, si no mal recuerdo, de hecho es aquí 2 seno de x y el coseno de x. Y esto nos da, si no mal recuerdo, el seno de 2x, 2 veces el seno de x. Sí. Si no mal recuerdo es de esa parte. Para el coseno, vamos a tener que es menos 2 seno de x coseno de x. Para esta parte nos va a dar que es menos 2 seno de 2x.
y para 1 es 0, ¿sale? Ahora, la segunda derivada, vamos a tener que es 4, en este caso, coseno de x. De hecho, aquí sí le estoy mintiendo, aquí es seno de x, nada más. No es cierto, sí está bien, sí está bien. Aquí es 4 coseno de 2x. Está correcto. Y del otro lado va a ser menos 4 coseno de 2x. ¿Sale? Y la segunda derivada, pues, para 1 es 0 también. ¿Sale? Sí, creo que sí. Listo. Entonces, ya que tenemos planteado nuestro determinante, pues simplemente hay que calcularlo, ¿no? En este caso, de la manera que más les convenga. Aquí podemos hacerlo por cofactores, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces va a ser el grosquiano, va a ser seno cuadrado de x, en este caso, que multiplica a 0. Menos, en este caso, coseno cuadrado de x, que multiplica a 2 seno de 2x por menos 4 coseno de 2x menos 2, déjenlo algo más para acá, menos 2 seno de 2x por 4 coseno de 2x. Más, en este caso, 1. De hecho, aquí les mentí. Sí. Ya me estaba yendo muy lejos. No. Es el coseno, es 0 también. Aquí, de hecho, es 0. Y finalmente es 1, que multiplica ahora sí a 2 por el seno de 2x por menos 4 coseno de 2x menos 2 seno de 2x por 4 coseno de 2x. ¿Sale? Entonces, finalmente, nuestro grosquiano va a ser igual para esta parte. A ver, ¿por qué 0? Vamos para esa parte. Entonces, si tomamos en cuenta este primer elemento, seno cuadrado de x, nos toca la multiplicación de menos 2 seno de 2x por 0 y menos 4 coseno de 2x por 0. Entonces, 0 menos 0, pues es 0, ¿no? Esta parte de aquí. Para el segundo elemento, que es coseno cuadrado de x, nos corresponde esta multiplicación. 2 seno cuadrado, 2 seno de 2x por 0, menos 0 por 4 coseno de 2x. Entonces ahí igual 0 menos 0, pues es 0. Y ya finalmente nos corresponde 1 con la multiplicación de este cofactor. Y es lo que vamos a obtener finalmente. Entonces aquí vamos a obtener que va a ser menos 8 seno de 2x coseno de 2x más, en este caso, este es 8 seno de 2x coseno de 2x. Y aquí a simple vista podemos ver que es 0, si se dan cuenta. ¿Sale? Listo. Entonces aquí, pues decimos que el criterio no decide.
Y aquí lo que tendríamos que hacer es pues trabajar la ecuación de dependencia lineal. ¿Sale? Si se acuerdan, tenemos que, bueno, aquí puede ser alfa por lo que sería, bueno, aquí déjenles pongo. Alfa por el seno cuadrado de x más beta por el coseno cuadrado de x más gamma por 1 y esto igual a 0, ¿no? En esta parte. Esa sería nuestra ecuación de dependencia lineal. Pero pues tenemos que en este caso igualar a cada elemento. Tendríamos que igualarlo a 0, ¿no? Pero aquí para trabajar esta parte tenemos otra herramienta importante, ¿no? Que son las identidades trigonométricas. Entonces sabemos que en esta parte el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. La parte en rojo. Esta parte de aquí, acuérdense que es la ecuación de dependencia lineal. La obtenemos en combinación lineal. Esta parte es la cuestión de combinación lineal también. Entonces aquí déjenme poner. ¿Sale? Proviene de la parte de combinación lineal. Recuerden que cuando ponemos en combinación lineal tenemos escalares, ¿sale? Hay que encontrar escalares en esta parte. Listo. A ver. ¿Dónde es menos 1? Bueno, déjenme decir, este es un dato, es un antecedente. Ajá, es la identidad trigonométrica. Acuérdense, esta parte de la nuevecita es la identidad trigonométrica. ¿Sale? Entonces, a partir de una pequeña aseveración, ¿no? En este caso. Ajá, porque aquí no tenemos, como tal un vector, bueno, sí, tenemos el vector nulo, que es digámoslo que la función 0, el elemento 0, ¿no? También. Entonces, aquí tenemos esta parte igual que ya conocemos de la identidad trigonométrica, ¿no? Entonces tenemos que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿sale? En esta parte. Entonces, no existe como tal un alfa, beta y gamma igual a 0, ¿no? En esta parte. Aquí, alfa, beta y gamma son diferentes de 0, ¿sale? Si nosotros trabajáramos un método para encontrar alfa, beta y gamma, en este caso vamos a encontrar que son diferentes de 0. Debido más que nada a este concepto antecedente de la identidad trigonométrica. De aquí, si ustedes pueden ver, vamos a tener que el seno cuadrado de x pues va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Aquí tenemos una ecuación, ¿no? Una combinación lineal. Otra combinación lineal que tenemos es la siguiente, ¿no? 1 menos seno cuadrado de x. Ajá. En esta parte. Entonces, por sustituciones, vamos a tener que
vamos a tener esta parte, ¿no? Entonces aquí rápidamente podemos ver lo siguiente, ¿no? En esta cuestión. Uy. En la parte de alfa tenemos 1 menos coseno, ¿sale? Y en beta y gamma, pues tenemos esos mismos elementos, ajá, coseno y 1. Entonces, al tener en lo que sería alfa, una función en términos de las otras dos funciones, vemos que hay una dependencia lineal, ¿sale? Aquí hacemos rápidamente esa conjetura. Entonces, ¿sale? Por lo tanto, aquí, por lo tanto, el conjunto pues es linealmente dependiente, ¿sale? ¿Sale? Aquí simplemente con estas aseveraciones podemos nosotros prácticamente obtener la dependencia lineal. Ajá, así es como se hace realmente. Trabajamos la ecuación de dependencia lineal, pero hacemos uso de algún otro concepto, en este caso, por ejemplo, las identidades trigonométricas, para visualizar esta cuestión, ¿no? Debido a que, pues, una de las funciones está en términos de las otras dos, pues vemos que es dependiente, ¿no? Depende de las otras. A ver, permítanme. Porque es el segundo vector de nuestro conjunto. Aquí sí podemos ver. Tenemos seno cuadrado, coseno cuadrado y 1, ¿no? Entonces, cuando pusimos la ecuación de dependencia lineal, déjenme ponerla aquí. Es esta parte de aquí. Veíamos que era alfa seno cuadrado de x más beta coseno cuadrado de x más gamma por 1, ¿no? Luego hicimos, como les decía, la primera aseveración con la identidad trigonométrica de coseno cuadrado y seno cuadrado. Y veíamos que podíamos despejar, ¿no? Y hacer una cierta sustitución. Y a partir de esto hacíamos la última aseveración, ¿no? Y aquí, como les decía, podíamos hacer cualquiera de estas dos sustituciones. ¿Sale? Cualquiera de estas dos. Ujú. Yo sustituí en este caso la primera, pero pudimos haber sustituido la segunda en lugar de la primera. Entonces hubiéramos tenido lo siguiente, hubiéramos tenido alfa por el seno cuadrado de x más beta por 1 menos el seno cuadrado de x. ¿Sale? Igual a 0. Y aquí hubiéramos tenido otra ecuación de dependencia lineal. Ajá, esta parte sería en términos de seno, ¿no? En este caso. Aquí de igual forma, podemos hacer la misma aseveración. Aquí vamos a decir que este segundo término depende de las otras dos funciones, en este caso de seno cuadrado de x y de 1, ¿no? Entonces, como está en términos de 1 y el seno cuadrado de x, pues depende, ¿no? Depende de estas dos funciones, entonces es linealmente dependiente. Si aquí ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, bueno, siempre y cuando se pueda, ¿no? En este caso se pudo por la identidad trigonométrica. No en todos los casos, pues vamos a tener dos
dos diferentes despejes, ¿no? ¿Sale? Esta sería la forma en que se trabaja esta cuestión. Vamos al segundo. ¿Sale? En el segundo, pues nos dice igual, vamos a trabajar el Wronskiano. En esta parte tenemos el segundo conjunto, es x cuadrada, x y x más 1. ¿Sale? En esta parte. Entonces, de igual manera, son tres elementos. Es un n más 1 derivadas. Entonces, aquí va a ser 2x, 1 y 1. ¿Sale? De este lado 2, 0 y 0. Es el segundo conjunto. Igual son tres elementos en nuestro conjunto. Y pues ya, trabajamos cada una de las derivadas. Aquí pues son lineales, entonces es más sencillo. En esta parte. Y ya que tenemos las derivadas, pues calculamos el determinante. ¿Sale? Entonces aquí el Wronskiano va a ser el siguiente. Para el primer elemento va a ser esta multiplicación, entonces va a ser x cuadrada por 0, ¿sale? 1 por 0 menos 0 por 1, entonces nos da 0. El siguiente va a ser x, ¿sale? Que multiplica, en este caso, 2 por x, 2x por 0 es 0, menos, en este caso, 2 por 1. Entonces aquí va a ser menos 2. Y finalmente, x más 1, que va a multiplicar a este cofactor, que va a ser 2x por 0, que nos da 0, y también vamos a tener menos 2 por 1, entonces nos da menos 2. ¿Sale? Finalmente, el Wronskiano nos va a dar lo siguiente. 2x menos 2x menos. Entonces, y aquí simplificando, podemos eliminar aquí esta parte. Y nuestro Wronskiano nos da menos 2. ¿Sale? Entonces aquí, el Wronskiano es diferente de 0. Por lo tanto, x cuadrada, x y x más 1 son linealmente independientes, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ahorita no, profe. ¿No? Sale. ¿Qué pasó, Diego? El segundo renglón de nuestra matriz, acuérdense que son las derivadas. Acuérdense que aquí es función de x, primera derivada de x, segunda derivada de x. ¿Sale? Cada renglón. Como les decía, aquí depende de esta parte. El número de derivadas es dependiendo a la ecuación que tenemos n-1 y el número de elementos de nuestro conjunto. Sale aquí, 3 es el número de elementos. ¿Sale? Y lo demás salió de hacer el determinante. ¿Sale? Esta parte de aquí, es el determinante. Calculamos el determinante y así fue como obtuvimos el 2x menos 2x menos 2. ¿Sale?
Acuérdense ahí por cofactores. Ajá. Entonces, como les decía, aquí es por este cofactor. Ese cofactor, como les decía, pues da 0 porque es 1 por 0, menos 0 por 1 nos da 0. Para x es el cofactor de estos elementos. Entonces, 2x por 0 nos da 0, menos 2 por 1 nos da menos 2. ¿Vale? Y para el último es este elemento por este cofactor. Entonces nos da 2x por 0, siempre multiplicando cruzado, acuérdense. 2x por 0 nos da 0 y menos 2 por 1 nos da menos 2, ¿sale? Acuérdense que cuando hacemos la multiplicación de en el cofactor de la antidiagonal, siempre es negativo, ¿sale? Así es como tuvimos esa cuestión. Y finalmente, pues el valor del determinante o del Wronskiano, pues es menos 2, ¿sale? Como es diferente de 0, como nos dice la definición, si es diferente de 0, pues entonces podemos concluir que el conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Sale? Listo. ¿No tienen otra duda? ¿Alguna otra cuestión? No, Listo. profe. Si no tienen dudas, antes de que se me vayan. Entonces, ¿cómo van con sus demás ejercicios? Ya lo estoy terminando de resolver. Bien, sale, vale. ¿Y su cristal cómo va? A ver, vamos a ver, 30. Aquí nos preguntan, a ver. Nos dice Aarón que sí, los cristales del reto 3 son elementos del espacio vectorial. Y si son elementos del espacio vectorial, por eso también les dejé el reto, digo, el ejercicio 8. ¿Sale? En el ejercicio 8 viene un artículo que hizo igual un profesor de nuestra facultad. De hecho, también da álgebra lineal, es muy bueno. Si no mal recuerdo. Y él trabaja esta parte de la cristalografía. Y pues ahí especifica varias, más que nada en el último capítulo de su artículo, esta parte de las propiedades de espacio vectorial que tienen los cristales, ¿no? Entonces sí, los cristales pues cumplen la cuestión de ser un espacio vectorial en bueno, es una aplicación, ¿no? De la álgebra lineal. Sí, con el ejercicio 8 pues iba lento, yo sé que son 2 lecturas, entonces si necesitaba más tiempo me comentan y ampliamos la entrega, eso no hay problema. Entonces, para el primer parcial vamos a vamos a aplicarlo el día 30 de marzo, ¿sale? ¿Les parece bien? Tienen 2 semanitas para resolver cualquier duda todavía que les surja de esta parte. Y en la siguiente clase vamos a comenzar con el tercer tema, que son transformaciones lineales. De hecho, íbamos muy bien en cuanto a tiempo, pero por mis 2 faltas, pues ya bajamos ese ritmo que llevábamos. Íbamos bastante bien en esa Profe, parte. ¿cree que para antes del examen pueda regresar los retos, aunque sea para ver en qué nos equivocamos y de corregirlo? hecho es a lo que iba. El primero no sé si tuvieron mucha duda, de hecho yo no vi tanta duda en el primer reto. De hecho no lo he calificado, ¿verdad? Cierto. Permítanme. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ok, el primer reto, sí, de hecho no los he calificado, tienes mucha razón. Lo que me causó conflicto, de lo que he revisado, solo he revisado los primeros 2 ejercicios, pero si voy a apurar a calificar para esa parte. Si no, de todos modos les voy a subir las soluciones ya de lo que de los retos para que ustedes lo tengan. Sí vi que hubo un poquito de conflicto más que nada en estos primeros ejercicios. Y sobre todo en ¿no? De hecho, me comentaban por ahí Aarón, bueno, uno de nuestros 2 Aarones, que sí podía resolverlos. Porque pues sí vi que, de hecho, este ejercicio fue el que más les causó duda de lo que he revisado. Entonces aquí, bueno, rápidamente voy a abordar algunas propiedades. Como les decía, lo importante desde este tema de grupos y campos que hay que entender es la parte de la estructura que nos dan para trabajar las operaciones y los elementos, ¿no? Cada parte pues es diferente, ¿no? Aquí, como les decía, esta es la estructura, ¿no? Y estos son los elementos, ¿sale? A y B son los elementos. Eso es lo primero que hay que encontrar. Aquí sí, los elementos pertenecen al conjunto de los enteros, pero la estructura pertenece, ¿sale? La estructura pertenece a A, en este caso. A sobre B más 7 pertenece al conjunto A. Y los elementos de la estructura, que son A y B, pertenecen al conjunto de los enteros. Eso es lo que tener muy, muy claro cuando trabajemos con los grupos y campos. Yo creo que eso no queda un poquito claro cuando lo abordamos. Entonces, nos dan las 2 operaciones, como les decía aquí. Por lo particular ya igual para el examen, cuando lo trabajen. Lo interesante sería nada más para la distributividad trabajar el primer operador. Entonces vamos a trabajar este operador sobre este. ¿Qué quiere decir para distributividad? Si son otras 2 operaciones diferentes a las usuales, solo vamos a trabajar esta parte, ¿no? ¿Sale? Entonces, para distributividad solo vamos a trabajar este caso, ¿sale? Ya no trabajen los 4. De hecho, en el examen, pues no les va a dar como mucho tiempo de, de trabajar todos los casos, ¿no? De por sí, pues son 11 propiedades, entonces solo un caso. Entonces, si en el examen tienen unas operaciones diferentes a las usuales, trabajen solo este caso, ¿sale? El segundo operador sobre el primero. ¿Y qué es eso? Pues este caso que les acabo de desarrollar ahí. Solo ese caso. Y primeramente, antes de que trabajen con números, trabajenlo primero algebraicamente. Primero utilicen sus 3, sus 3 elementos del conjunto o la estructura del conjunto. De esta forma algebraica y después asignen números, ¿vale? Pero siempre cuidando que los elementos o los resultados que obtengan tengan la forma del conjunto que nos dieron, ¿sale?
¿A qué va esto? Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, en la cerradura, acuérdense que lo que buscamos es que los elementos, el resultado que obtengamos de operar dos elementos de ese conjunto A pertenezca a ese mismo conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí, para AB más 7, operado por, en este caso, CD más 7, vamos a buscar que esta operación pertenezca, bueno, el resultado de esta operación pertenezca a A, ¿sale? Esta operación tiene que pertenecer, o el elemento resultante de esta operación tiene que pertenecer a A, ¿sale? Los elementos, como bien les digo, son los que deben pertenecer a Z, solo los elementos. Entonces aquí, si operamos, vamos a tener que va a ser AB más CD más 7, ¿sale? Y de aquí, pues, podemos nosotros trabajar algebraicamente esta operación con la suma de números racionales, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que va a ser AD más CB sobre BD más 7. ¿Sale? Al final del día, esta expresión puede ser no sé, HG. Entonces, vamos a tener que HG más 7 pertenece a, tiene la estructura de A, entonces pertenece a, ¿sale? Entonces, sí cumple. Si queremos darle valores, podemos decirlo aquí, no sé, A igual a 2, B igual a 3, C igual a 4, D igual a 5, ¿no? Por ahí. Entonces, si tenemos esos valores, vamos a tener de esta parte lo siguiente, ¿no? Vamos a tener 2 por 5 más 3 por 4, ¿no? Y esto sobre 3 por 5 más 7. Entonces, finalmente esto nos va a dar como 10 más 12 sobre 15 más 7. Y finalmente esto nos da 22 quinceavos más 7, que pertenecen a, ¿sale? De aquí lo que podemos decir, si ustedes lo ven de esa forma también, es que tenemos aquí, ¿no? 22 y 15. Entonces, decimos que 22 quinceavos más 7 pertenece a A y 22 y 15 pertenecen a los enteros, ¿sale? Ambas aseveraciones son correctas y sí cumplen, ¿no? Eso es lo que buscábamos. Lo mismo con la cerradura con la otra operación, hacemos lo mismo. Igual podemos primero trabajarlo algebraicamente y luego sustituir valores, pero siempre cuidando que se mantenga la estructura del conjunto. Ajá, es lo que buscamos. Que se cumpla la estructura del conjunto. ¿Sale, vale? No sé si más o menos quedó claro. Sí, ¿no? Sí, profe. ¿Sale? Como les digo, voy a desarrollar todo lo que les he dejado para subir las soluciones y tengan pues más claro lo que realizaron. Y voy a apurar a calificar también para que tengan pues su realimentación, ¿no? Y vean qué falló, ¿no? En cada cosa. ¿Qué pasó, Carlos? Una duda rápida. Yo mi tarea la desarrollé como, por ejemplo, 4 entre 2 y me daba 2, y luego 8 entre 4 y me daba 4. También cumple la estructura, ¿no? Sí, sea, siempre y cuando lo dejaras expresado así. De hecho, ahí ¿Separación? se los marqué. Así Ok. a la mayoría les marqué cuando tenían esa parte. De hecho, había muchos que tenían 2 sobre 1 y así, ¿no? Entonces, les marqué esa parte. Y como les comentaba,
también si tenían esto, pues hacíamos esta otra aseveración, ¿no? 2 y 1 pues pertenecen a los enteros, ¿no? Entonces sí cumple. Pero como les decía aquí, en esta parte, tenemos estas dos cuestiones, ¿no? Una es la estructura del conjunto y la otra es los elementos, ¿no? Los elementos de esta estructura que pertenecen a otro conjunto. Ya viéndolo más claro, como lo vimos ya en espacios vectoriales, que es donde esperaría que quedara más claro, es que una cuestión es el espacio vectorial, lo que nos dice el espacio vectorial, y la otra, el campo sobre el que se trabaja ese espacio vectorial. De ahí viene esta parte, ¿no? Este concepto. Entonces, si entendemos que una parte es el conjunto y otra parte el campo, lo mismo podemos aplicar aquí en grupos y campos, ¿no? Una parte es la estructura y otra parte el conjunto de elementos. En espacios vectoriales, como les digo, una parte es el espacio vectorial y la otra el campo, ¿no? Donde se está trabajando el conjunto de números de los elementos de este espacio vectorial. Es lo que hay que tener muy claro de estos dos temas, ¿sale? Ya teniendo claro esto, la aplicación de las propiedades, créanme que es simple, ¿no? Y estudiense así cómo va cada estructura de cada una de las propiedades, ¿no? Sobre todo asociatividad y distributividad, que son los que les cuestan un poquito. Aquí, por ejemplo, este ejercicio, lo interesante que había que abordar era el elemento idéntico y el elemento neutro, ¿no? Esa cuestión. Ahí es otra duda que ustedes tuvieron. Se los pongo rápidamente. Entonces, no sé, 2 elementos idénticos. La verdad, hubo quien se hizo sus propias conjeturas, su lógica matemática, y lo desarrolló bien. Le salió realmente haciendo sus despejes como con el álgebra básica que tenía, entonces lo hizo bastante bien. Aquí recuerden que nos dice, ¿no? Existe un elemento idéntico, vamos a ponerlo E ahorita, que operado con algún elemento de nuestro conjunto nos tiene que dar ese mismo elemento, ¿sale? Entonces yo les decía, cuando me preguntaron inicialmente esta parte, lo ponemos así, pero al momento de operar vamos a decir que es un E1 sobre E2 más 7. Recuerden que tiene que tener la estructura del conjunto, el elemento idéntico también. Entonces aquí hacemos esto. Entonces ya tenemos nuestro elemento idéntico con la estructura del conjunto. Ya que tenemos esto, pues podemos operar. Entonces vamos a tener E1, E2 más A sobre B más 7, ¿no? Igual a A sobre B más 7. Aquí, algunos lo que hicieron, pues fue despejar normalmente. Era totalmente válido. Entonces, les quedaba lo siguiente, ¿no? Les quedaba A E1 sobre E2 igual a A sobre B más 7 menos A sobre B menos 7, ¿no? Si hacían ese despeje. Entonces aquí podían verlo rápidamente, que se eliminaba, ¿no? Esta parte, y les quedaba que E sobre 1, E1 sobre E2 era igual a 0, ¿no? El elemento. Entonces, finalmente nuestro elemento idéntico era de la forma 0 más 7. Ese era nuestro elemento idéntico. ¿Sale? Porque aquí al final del día, como les decía inicialmente, nuestro elemento idéntico era E1, E2 más 7. Entonces ese ya era nuestro elemento idéntico. Aquí no hay problema de que no tuviera la estructura AB, porque pues cualquier número entre 0, pues es 0, ¿no? Algebraicamente. Entonces aquí no hay falla. Ahora bien, para lo que era el elemento inverso, había que hacer lo mismo.